Bueno, buenas noches. Comenzamos esta segunda jornada de Ingeniería para Arquitectos. Bueno, vamos a empezar con la última diapositiva del día de ayer, donde habíamos hecho una especie de síntesis de todo lo que habíamos aprendido. Este tema de mencionar a una estructura que absorbe y transmite, una estructura que tiene unas condiciones básicas: estabilidad, resistencia y rigidez. Habíamos hablado de esos términos, hoy día los vamos a reforzar aún más. Una estructura que depende del módulo de la arquitectura. Hoy día vamos a ver un caso real de estudio donde implementamos todo lo que estábamos mostrando en esta clase. Módulo arquitectura, material, suelo y función. Entonces, bienvenidos a la segunda noche de Ingeniería para Arquitectos, y voy a dar pie a Cristian, que va a dar la introducción de la noche. Bueno, voy a hacer una introducción que algunos de mis alumnos ya la han visto, pero me gusta repetirlo porque nunca entiendo. ¿Ya? ¿Está bien? Y tengo que explicarlo porque es una cosa teórica que está bien decirlo y está bien que lo sepan. Además, está ligado a la razón de por qué hemos hecho este workshop. Bueno, esta cancha representa el ciclo estético del clasicismo. Esta cancha representa lo que había antes del siglo XX. Ya, 450 años antes del siglo XX, que era lo que duró más o menos el clasicismo, era esta cancha. Ya. Lo que quiero hacer alusión es de que había reglas. Había una tradición muy fuerte que se debía seguir, y era esta cancha. Había un arquitecto, Brunelleschi, que tenía un sistema constructivo, tenía unos elementos básicos que eran estos, y el Brunelleschi hacía con eso, hacía esto. ¿Ya? Con esas reglas hacía esto, y con el sistema constructivo. ¿Okay? Quiero que se fijen en la calidad, etcétera, de la arquitectura de este diseño. Con esas reglas, ese sistema constructivo le daba para hacer este tipo de obras. Hacía eso. Bien, el punto aquí es que él tenía el sistema constructivo, tenía las reglas, pero no tenía su representación todavía, porque esto es de 1400 más o menos. ¿Okay? Tenía el sistema constructivo, pero no tenía su representación. Y me voy a ir saltando un poco los siglos rápido, porque solo es una introducción teórica para comentar un poco de continuo. Va pasando el tiempo y empieza a aparecer una intención de representar. ¿Okay? El sistema constructivo sigue siendo el mismo, son muros de carga, etc. Pero aparecen estos elementos aquí arriba, la cornisa, etc. Algunos adornos, etc. Empiezan a aparecer una intención de representación, de mostrar más de lo que simplemente es este edificio. Estoy avanzando rápido un poco en los años de este ciclo. ¿Okay? Aquí aparece una cosa muy interesante que es esto. Bueno, son unas pilastras. Ellos aspiran a tener un sistema adintelado, pero todavía no existe. ¿Okay? El sistema constructivo es el mismo. Y sigo avanzando, y si no me equivoco, es Palladio. ¿Okay? Él entiende, aquí en este momento de la historia ya hay fachada, y entiende las fachadas como la superposición de los sistemas constructivos. ¿Sí?
pero todavía no sabe cómo resolver esto, ¿no? Esto como que lo deja. Tiene la fachada es una cosa autónoma, etc. Y como tiene ya la fachada, ya sabe cómo hacerlo, superponer sistemas constructivos, va haciendo fachadas de todos los tipos. ¿Okay? Hay una tradición que se sigue, etc. Y sigue habiendo esas reglas de juego, y con eso hace esto, y va para hacer muchas más, ¿no? Esto es los tratados de Durán. Los arquitectos tenían ya unos buenos siglos de hacer arquitectura, entonces había una tradición muy fuerte y hacen los tratados y los arquitectos se valían de esto para hacer sus edificios. Entonces había unas reglas muy fuertes, ¿sí? Y el sistema constructivo seguía siendo el mismo. Pero ya lo tenían los órdenes clásicos, etc. Uno se guiaba de esto para hacer los edificios y de la mayor calidad. Ya como que partíamos de un 70 sobre 100. Y aquí este es un resumen de algunos arquetipos, etc. que siempre es nuestra clase. Ahora me voy ahora. ¿Qué pasa después de eso? Esta cancha ya es la modernidad. ¿Ya? Sistema estético moderno. Los límites de la cancha se amplían. Y fíjense que el arco lo ha dibujado pequeñito porque es más difícil meter gol. Pero sigue habiendo arco, no es que no hay arco. Y sigue habiendo límites. Son mucho más amplios. De hecho, casi no se los ve, pero existen. ¿Ya? Y es muy complejo hacer esto. Y el arco es muy pequeño, entonces es más difícil. Y una cosa más, que hemos cambiado los sistemas constructivos, ¿no? Ya no somos los de carga, simplemente que se representan de una otra manera, sino que tenemos acero, madera, drywall, lo que ustedes quieran y lo que la tecnología permita. Entonces, con esos sistemas constructivos y estas reglas tan amplias hay que hacer las cosas. Y este es un resumen que también he mostrado de algunas plantas de unos edificios famosos de Sony, de Skidmore and Mary, que trataba un poco de catalogar, de hacer una especie de tratado, una intención de hacer una cosa así parecida. Esas son las plantas y eso eran los edificios, ¿no? La mayoría son de Gordon Bankshaft, hay algunos de Mies, etc. Pero son como arquetipos muy fuertes que se siguen usando. Entonces me interesa que tengan claro esto, que la arquitectura, el sector, el sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, pero entendiendo que Le Corbusier decía juego, porque el juego implica reglas y un resultado, ¿no?, que aspira a lo correcto, a lo magnífico, etc., ¿no? Pero esto es como una descripción de cómo es la arquitectura. Me parece que se complementa con que la arquitectura es la representación de la construcción. Me parece, lo he ido comprobando al ver otros edificios del ciclo del clasicismo, que eso ha sido siempre. Había una intención por mostrar más de lo que simplemente es. ¿Okay? Ese es nuestro trabajo, trascender ese sistema constructivo. Por tanto, tenemos que saber cómo se construyen las cosas. Y esa era la intención específica de esto, ¿no? Entender cómo funcionan las estructuras, cuál es la que determina la forma del edificio e ir más allá de este sistema, sin negarlo. Es una cosa sumamente compleja, pero que se puede hacer, ¿no? Pero por lo menos podemos empezar a hacer, pretender hacer algo de esto. Entonces, le paso el puntero a Julio. Aquí ya entra la ingeniería dura. No tan dura, ¿no? Vamos a ir discutiendo, no se asusten. Nos vamos a poner imágenes, no fórmulas, no saquen sus calculadoras, vamos a poner imágenes. Vamos a ir discutiendo que son y cómo son. Muy buenas noches. Bueno, quería continuar con la exposición del día de ayer, con esta frase que es de un texto muy interesante, que es muy referente en la ingeniería estructural a nivel mundial, del profesor Edward Wilson, que decía, ¿qué es la ingeniería estructural? La ingeniería estructural es el arte de utilizar materiales. Ayer hemos hablado de las propiedades de los materiales, que tienen propiedades que
que solo pueden ser estimadas. Ayer hablábamos también de que esas propiedades del metal, del acero, del hormigón y de todo eso, los ingenieros estimamos su comportamiento. Sí se sabe con cierta certeza, pero siempre hay una variabilidad y una incertidumbre de sus materiales. ¿Para qué? Para construir estructuras reales, que es lo que ustedes hacen, pretenden hacer edificios, bibliotecas, etcétera, etcétera, que solo pueden ser analizados aproximadamente. Eso quiere decir que todos los modelos, ayer hemos visto un modelo matemático muy someramente, pero a pesar de que parece muy complejo, en la ingeniería y casi en todas las ciencias actuales, los análisis son aproximados, no son exactos, no son 100% exactos. Pero obviamente hay un rango de confiabilidad y una variabilidad que se toman en cuenta para hacer el diseño. ¿Y para qué eran las estructuras? Para soportar fuerzas, que como les había dicho ayer igual y como veíamos muy claramente con el ejemplo de la columna de Wright, son cargas que sabemos con cierta precisión, pero no exactamente. Entonces, tenemos que jugar con esas tres variables, de manera que el proyecto o el edificio que se llegue a solucionar sea satisfecho por el cliente o el usuario final, que al final es lo que buscamos como un fin mayor de tener un determinado edificio o una estructura, ¿no? Quería empezar con eso. Bueno, vamos adelante. Ayer hablábamos de diferentes conceptos. La estructura absorbe y transmite esfuerzos a través de los elementos estructurales. Hay unas condiciones básicas muy importantes que las voy a repasar muy rápidamente ahora, que son estabilidad, resistencia y rigidez. Y una estructura depende de diferentes factores también. Tenemos los módulos, la geometría, el material, el suelo y la función. Para empezar, voy a reforzar un poquito el concepto de resistencia. ¿Qué entendemos por la resistencia? La resistencia es la capacidad de un elemento de resistir las cargas sin que éste se quiebre o sin que éste se rompa. Entonces, quería ilustrar un poco los diferentes materiales con los que trabajamos. Tenemos, por ejemplo, el acero, que resiste a compresión muy bien. Estamos hablando de un orden de 400 megapascales. El hormigón, aquí hay un ejemplo de vidrio. Y lo mismo pasa, esto es a compresión, que sería un ejemplo, digamos, muy clásico de lo que sería una columna. Y esto es a tracción. Si se fijan, la resistencia del acero a compresión y a tracción es muy similar, a diferencia de, por ejemplo, el hormigón, que tenemos mucha variación de fuerzas. Si se fijan acá, a compresión resiste muy bien y a tracción casi del orden de un 10% de su resistencia a compresión, ¿no? La rigidez. Otro concepto importante que ayer hemos revisado, que a veces se confunde un poco resistencia y rigidez. La rigidez es aquella propiedad de los elementos estructurales o de las estructuras de no deformarse o de permanecer con su forma original. Aquí les puedo mostrar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos un sistema de viguetas que tiene una carga que tiene un sistema de apoyos y este elemento tiene una rigidez. Cambio el sistema estructural, cambio la geometría, la configuración estructural, el mismo sistema de carga, que es este, pero obviamente ahora introduzco un elemento que me hace la estructura más rígida en su conjunto. Entonces la carga que estaba aplicada en el mismo punto se distribuye en todos los elementos acorde a la rigidez del elemento. Entonces, en la resistencia lo importante es soportar, aguantar, mientras que en la rigidez lo que nos importa es controlar las deformaciones o desplazamientos. En las normas vigentes, ustedes van a ver que hay una serie de reglas para poder predimensionar los elementos y que se deben verificar posteriormente con un cálculo de ingeniería, sobre todo con lo que son los desplazamientos y las deformaciones, en losas, en columnas, en vigas, en muros, etc., ¿no? Dentro del concepto de lo que es la rigidez, y para un poquito ampliar el concepto, hay diferentes tipos de rigidez en los elementos estructurales. Hay la rigidez axial, que sería básicamente a compresión o tracción, rigidez friccional, que es un fenómeno de fricción que está especificado o
o se expresa en lo que son las vigas y las losas y cáscaras. Rigidez acortante, que también es un fenómeno muy interesante, que es la resistencia al corte o los efectos cortantes, y la rigidez torsional, a la torsión, ¿no? Entonces, la rigidez se puede aumentar aumentando la sección de cada elemento o mejorando el material. Tenemos esas dos opciones. Ayer una de sus compañeras me preguntaba sobre las columnas de metal, entonces, ¿cómo podía ser más esbeltas respecto a las de hormigón? Las dos cosas juegan, tanto la geometría como la resistencia del material. Entonces se toman esos dos conceptos para manejar el concepto de rigidez. La estabilidad. Ayer habíamos hablado un poco de la estabilidad, que dependen también de varios factores. Aquí queríamos ilustrar un poco el ejemplo de una estructura, por ejemplo, como L, que creo que intuitivamente entendemos que es menos estable con una fuerza horizontal que está aplicada al edificio. Esta puede ser viento, sismo, un empuje de agua, un empuje de tierra, etc. Entonces, esta carga horizontal desestabiliza la estructura. Obviamente, dentro de la ingeniería, lo que ayer hablábamos también un poco, dentro del concepto global de lo que es la estructura, en la ingeniería y también en la arquitectura, cuando se llega a hacer los proyectos, debemos considerar estos conceptos, que es la estabilidad. Las fuerzas que se aplican horizontales son las principales que nos van a desestabilizar el edificio. Entonces, nosotros tenemos que considerar eso para poder hacer más estables nuestros edificios. Voy a pasar un tipo de ejemplo. Por ejemplo, tenemos la pirámide, que es mucho más estable que, por ejemplo, el trapecio, ¿no? Y que este otro trapecio que está inclinado, ¿no? Entonces, esas formas nos van a afectar dentro de la concepción estructural o arquitectónica, que nos va a afectar directamente hacia la estabilidad. Ahora vamos a pasar a lo que son los elementos estructurales en sí. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Vamos a empezar de manera genérica, los elementos estructurales típicos que usamos en los proyectos de arquitectura. Tenemos lo que es el muro, que puede ser un muro, ayer habíamos visto diferentes tipos de muro, que pueden ser portantes o no. Tenemos los superficiales dentro de esos clasificados muros y losas. Tenemos los lineales, que son la viga, la columna, el arco y el cable. Y la combinación de estos elementos estructurales nos genera un sistema estructural. Los más empleados en nuestro medio al menos, tenemos las losas en una dirección, en dos direcciones, losas sobre arcos, muros, losas lienas bidireccionales, unidireccionales, etcétera, etcétera. Le voy a pasar la palabra a Miguel, que nos va a explicar un poco de lo que son las vigas o los elementos de vigas. Hola, buenas noches a todos. Un gusto otra vez estar acá. Bueno, se ha ido reforzando todo lo que se ha podido conversar ayer. Ahora estamos un poco desglosando y yéndonos al obvio, ¿no? Todos sabemos por qué están ahora conformadas las estructuras. Son la combinación de varios elementos. Entonces, nosotros en el campo de la ingeniería lo que hacemos es estudiar estos elementos puntualmente para poder tener resultados confiables, ¿no? Y no pretenderíamos en ningún caso jugar a la suerte, ¿no? Y es por eso que son elementos estudiados. En algún concepto, ayer les decíamos que son elementos de capacidades y de propiedades conocidas, y es entonces ahí donde se aplica el conocimiento para poder ir desmenuzando las estructuras. Un elemento lineal que forma parte de una estructura es la viga, que todos conocemos, donde la función principal de una viga es resistir las cargas que son perpendiculares a su eje. Estas vigas se comportan como un elemento que tiene dos apoyos, puede tener más apoyos, pero la forma más simple es cuando tienes dos apoyos, y está sometida a cargas que son gravitacionales, ¿no? Los esfuerzos que se van a encontrar en la viga son esfuerzos cortantes, de flexión,
Y bueno, tenemos también esfuerzos axiales en el caso de que tengamos efectos horizontales en la estructura. Como vemos, tenemos el sistema inicial, con carga y deformado. Ese es el comportamiento básico de una viga. Nosotros lo que intentamos es contrarrestar el efecto que puede tener las cargas y sobrecargas para que el elemento sea seguro. Dentro de los criterios que existen para los predimensionamientos, cuando no estamos con la facilidad de hacer un cálculo exacto y muy preciso, podemos ir al aproximado, ¿no? Donde tenemos un criterio que funciona, que dice que la longitud libre entre los apoyos dividida entre 10 o 12 nos da la altura de la viga, por ejemplo, ¿no? Y el ancho de la viga es a esa altura dividida entre 3 o entre 2 y que no debe ser menor a 20 centímetros. Estos son criterios muy básicos de predimensionamiento. Obviamente, cuando ya uno encuentra el modelo, encuentra la solución, pues se tiene un tamaño y sección apropiada. Aquí es donde entran los conceptos de que la rigidez es necesaria, lo que habíamos hablado, ¿no? En función a la luz que tengamos, nos puede salir tal vez alturas absurdas, entonces es ahí el criterio el que nos hace comandar la decisión final y obviamente el diseño estructural. Dentro de el predimensionamiento de vigas estructurales tenemos el caso que les decía es para distintos tipos para un tipo muy general de dimensionamiento. Y acá ya tenemos una tabla donde está explicando el factor que se debe utilizar en función al tipo y al material de viga que tenemos. Aquí tenemos un desglose muy amplio de casos de vigas. Tenemos vigas macizas, vigas laminadas, tijerales. Son elementos que realmente se van utilizando en la concepción de las estructuras. De madera, para el acero, donde el factor de acá, este es el factor por el cual nosotros debemos dividir la longitud que tenemos. Y como veían en el anterior, tenemos una luz mínima y una luz máxima. Y el factor N es por el cual nosotros podemos dividir para poder encontrar el canto de nuestra viga. Para el acero, para el concreto armado. Como ven, el concepto de mostrarles estas tablas es para que vean que existe el predimensionamiento y es válido y nos ayuda para poder tener una selección adecuada cuando estamos elaborando el proyecto en su fase inicial antes de que entre al cálculo estructural. Vamos a establecer una clasificación entre las vigas. Cuando ya las vigas se las utiliza en conjunto, pues forman las estructuras. Y acá podemos ver un ejemplo muy simple de que en un mismo sistema podemos tener dos tipos de vigas, los cuales nos forman un sistema estructural, donde tenemos vigas secundarias y las vigas principales. Entonces la combinación de estas nos van a formar un forjado, donde las principales son las que obviamente van a tener mayor resistencia y las secundarias son las encargadas de transmitir las cargas a las principales, ¿no? Luego, por la sección tenemos vigas de alma llena, podemos tener vigas en celosía, que evidentemente estas son más aplicadas a estructuras metálicas, ¿verdad? Y estas nos sirven para vencer grandes luces. Por los materiales también se clasifican las vigas. Tenemos de hormigón, de acero, de madera. Y bueno, en realidad las vigas lo que vienen a ser son parte fundamental de una estructura que puede ser aporticada, puede ser de losas o simplemente pueden ser elementos de adornos. Por ejemplo, en monumentos hay muchos elementos aporticados donde no reciben cargas superficiales, pero sí siempre van a estar trabajando bajo su concepción natural, que es la fricción.
Si tenemos, bueno, acá hemos hecho un ejemplito como para que puedan aplicar a un predimensionamiento. Si tenemos un pórtico de luz libre de 8 metros, entre los apoyos, para predimensionar la altura sería recta. La longitud, entre 10, nos da un canto de 80 centímetros. Y para la base, tendríamos la relación de h tercios o h medios, siendo que no deberíamos tener una altura, una base menor a 20 centímetros, esto es por normativa. Entonces, así es donde, bueno, acá nos da un resultado de 26, adoptaríamos un resultado de 30, y con eso tendríamos una viga que queda 80 por 30, para poder tener el criterio del tamaño que podría funcionar. ¿Eso qué? Bueno, aquí Ismael tendría que estar porque Esa obra iba a la explicar. conoce, es Angelo Bucci. Aquí lo que me interesa preguntarle a los... ¿Me escuchan, no? Aquí lo que me interesaba preguntarles a los ingenieros era si... ¿qué es esto? ¿Se puede hacer esto aquí? ¿En La Paz puedo hacer? ¿En Caracoto o en Villa Fátima? ¿En Pongo puedo hacer esto en mi proyecto? ¿Será que mi restaurante puede colgar así de unas vigas que están por afuera? ¿Se puede? Bueno, evidentemente es posible. Lo único que acá la viga, tenemos la concepción de que debería funcionar apoyo, viga y que se forma. Acá lo que se ha hecho es invertir, pero el funcionamiento es el mismo. Está funcionando como una viga, está sufriendo, se le están transmitiendo cargas superficiales, va a trabajar a flexión y el cálculo se lo ha hecho en función a la luz que está venciendo y por eso tenemos una altura importante. Entonces puede ser una paz. ¿Qué es eso, ingeniero? Este es un sistema de vigas que estamos hablando. Evidentemente, Escuchen, porque después si no se pueden... fija en el anterior, creo que aquí hay un elemento. Esta imagen está bien interesante. Se fijan que acá estas son las dos vigas importantes que transfieren la carga del techo y de la tabaja de la vivienda. Entonces, este elemento que da adorno, que debe ser el tanque de agua, esta es la viga principal sobre la cual están apoyadas. Este otro elemento de viga que debe ser un tema estético y también funcional, que es para botar el agua, ¿no? Que es un canal de origen, básicamente, que está apoyado y está descargando la carga de su peso propio y del agua sobre esta viga principal, que la vemos acá en el esquema o en el corte del edificio. ¿Está bien? Esto no es un tanque cambiando, ¿verdad? Angelo Bucci ha debido reflexionar sobre cómo poner este elemento, que es una cosa que tal vez lo veo superfluo, pero es un elemento también del diseño. Así que continuamos. Bueno, otro elemento importante que hay que considerar son las columnas. Las columnas, su principal función es transferir las cargas hacia las fundaciones, como ya veíamos. Evidentemente hay una variabilidad y una tipología de columnas actualmente. Las cargas a las que son sometidas, como podemos ver en el gráfico, pues obviamente formamos lo que es columna viga, formando finalmente lo que es un sistema complicado. Principalmente están sometidas a fuerzas axiales, a su peso propio y a la carga de uso, y momentos vectores que son causados por la excentricidad de la carga. Entonces, dentro de esta tipología, nosotros vamos a tener dos tipos de columnas en función a la carga que reciben. Las columnas centrales, que le llamamos carga o columnas centradas, y las columnas esquineras o de borde. Les voy a desarrollar un poquito cómo nosotros predimensionaríamos una columna rápidamente. Primero tenemos que determinar el área de influencia de la columna. Eso quiere decir, en el plano arquitectónico nosotros vamos a tener una disposición de columnas inicial y con eso vamos a ver el área que le afecta a la columna. Eso multiplicado por el número de pisos y por el peso de la estructura nos va a generar la carga total que le va a dar a la columna. ¿Cómo estimo las cargas? Las cargas, ayer hemos visto que una de las principales cargas
es la del peso propio. Eso incluye los pesos de vigas, los pesos de las losas y los pesos de los muros. Sin embargo, como para darles una idea, dentro del rango que van estos predimensionamientos, en sistemas aporticados comunes, ya sean losas macizas, losas unidireccionales o bidireccionales, estamos hablando de un orden de entre 400 y 600 kilos por metro cuadrado, dentro de una estructura convencional, no una estructura especial. Entonces, estamos hablando de 600 kilos por metro en cargas, peso propio, lo que incluye el peso propio de la columna, vigas y el sistema de losas. Después de eso tenemos los sobrepesos, las cargas muertas, pero que no son estructurales, que incluyen los contrapisos, pisos, techos, revoques, también que son estructurales, etcétera, etcétera. Esa carga, más o menos, vamos dentro de un rango del orden de los 300 a 400 kilos por metro cuadrado. Eso tomando una densidad no muy alta de tabiques y usando sistemas que los vemos a diario como carga. Y la carga de uso está determinada por el uso, como dice su nombre, si es una vivienda, si es una biblioteca, si es un depósito, etcétera, etcétera. En resumen, podemos asumir una carga carga de uso entre 200 kilos y 800 kilos o 1000 kilos, dependiendo para que sea. En vivienda, por ejemplo, se toman 200 kilos, en bibliotecas 500, en parqueos 500, en algunos sectores como data centers o cosas especiales se llega a tomar hasta 800, 1000 kilos. Ahora, obviamente, si hay una carga especial hay que estudiarla puntualmente, ¿no? Entonces, ya tenemos las cargas, ya tenemos el área de influencia, ya tenemos el número de pisos, básicamente es una multiplicación muy simple, y de eso hallamos la carga total, y la carga total la dividimos entre la resistencia del órgano o del elemento que queremos transferir y le damos un factor de seguridad. Y esa es el área necesaria para tener nuestra columna. Como les decía, lo que se hace es, el área de la columna sería la carga, hemos estimado entre 1000 a 1200, 1300 kilos por metro cuadrado, por el número de metros cuadrados por un número de pisos, dividido entre un factor de seguridad 0,45 y la resistencia que normalmente viene en kilos por centímetro cuadrado, o toneladas por metro cuadrado, toneladas por centímetro cuadrado, y ya lo veremos. Y el factor simplemente varía, como les decía, las columnas centradas, entre 0,45 y 0,35 para las excéntricas. Las excéntricas, además de recibir la carga, que reciben un poco menos de carga, evidentemente, pero reciben mayor excentricidad, o mayor momento frictor, lo que hace que el factor de seguridad sea mayor. Acá, tal vez nos podemos hablar... Este edificio lo conocen, ¿no? Este es Campo Baeza. Ingeniero, esas columnas no están sobredimensionadas. Hombre, aquí es un gran edificio, ¿no? Estamos viendo un edificio de los más famosos. Campo Baeza es un tipo muy sencillo. Pero alguna vez he escuchado que le criticaban que esas columnas podían ser más esbeltas. Pero si fueran más expertas perderían ese valor que tiene ese espacio, ¿no? Son cosas que se pueden permitir los arquitectos cuando dominan el sistema, ¿no? Porque si Campo Baeza no hubiera sabido que podía ser mucho más robusto de esas columnas, tal vez no era necesario, pero podía pagárselo porque es un banco, entonces no tendríamos este espacio, ¿no? Vamos, ¿qué opinas de eso? Aparentemente sí está sobredimensionada, obviamente hay que entrar en el detalle para verificar eso. Sin embargo, lo que tú dices es muy válido, porque cuando nosotros podemos interactuar arquitecto e ingeniero, podemos tener estos resultados. Evidentemente, como ingeniero, yo optimizaría estas columnas y dimensionaría acorde a ese requisito arquitectónico que creo que está tratando de buscar un edificio muy sólido, muy robusto. Entiendo que va por ahí. Y obviamente, con la ingeniería adecuada, esta estructura, que además de ser estética, es muy resistente dentro de los límites que hemos hablado. Bueno, este debe ser el boceto
preliminar de Campo Baeza, ¿no? Como Campo Baeza conoce el sistema, él puede idealizar un espacio de este tipo y le sale esto, ¿no? ¿Entienden? Si no dominan el sistema, no podrían hacer esto, que es este dibujo preliminar, porque no sabrían de hecho cómo va a ser su espacio, ¿no? Entonces, esto es muy próximo a esto. Ese es el punto que hay que hacer énfasis. Bueno, continuando un poco, hay diferentes tipos de columnas. Tenemos las columnas de hormigón, las columnas de acero y las de madera. Como les decía ayer, tal vez el 90% de los proyectos que se hacen en Bolivia están dentro de esto. El acero se utiliza no mucho por el tema de costo y también no hay muchas empresas especializadas en el uso del acero. Son muy pocas y tienen un mucho mayor control de calidad, sobre todo en lo que son las uniones. Entonces hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Madera para estructuras muy pequeñas, muy esbeltas, también se usa, ¿no? Entonces, podemos ir viendo algunos ejemplos de estos materiales. Aquí tenemos el acero, miren cómo se utiliza con los perfiles sí, lo mismo acá. Sigue siendo un sistema porticado y las columnas, ¿no? La famosa columna de Mies, que bueno, la hemos aprendido en el estudio a identificarla. Acá está el pabellón de Barcelona, tengo la suerte de estar ahí, realmente es una estructura muy excelente, muy linda. La hemos estudiado, hemos hecho una solución muy similar a esta en el estudio. Tenemos acá otra obra, no sé. No, todos conocen ya el edificio, ¿no? Pero fíjense, hace rato hemos visto el cuadro como que muy frío de la clasificación de estas columnas, ¿verdad? Y aquí están en acción, están puestos en la arquitectura, ¿no? Esto tienen que fijarse bien porque han estado presentando sus columnas unidas con Juju, no sé cómo las están pegando, no hay un criterio de cómo se unen estos elementos constructivos. ¿Sí? Aquí hay una aproximación más o menos, pero ustedes han hecho la reconstrucción y deberían saber más que yo. Sí, Gran. ¿Puedes comentarme de este edificio? No, este edificio es un edificio muy interesante, además por el sistema constructivo. Todo está, las columnas, principalmente, que es lo que queremos mostrar ahora, son columnas de acero, ¿no? De acero y hormigón, mixto. ¿No? Aquí se puede ver cómo funciona el sistema. Evidentemente, esta es una estructura especial. Tiene que recibir un tratamiento especial, ¿no? Para poder ser un poco más fértil y resistir esas cargas. Lo interesante del acero es que, como es un material muy resistente, como hemos visto al principio del gráfico, la resistencia respecto del hormigón es casi 1 a 10 en la misma área. Entonces eso nos permite tener elementos más esbeltos, pero igual de resistentes. Aquí es otro elemento estructural que es el arco, que la principal cualidad del arco es estar trabajando a compresión. Ese es el principal concepto que tenemos del arco. En el arco, bueno, es una de las estructuras más empleadas durante mucho tiempo. Tenemos acá unos acueductos en Roma, tenemos usados en puentes, estructuras especiales, etc. Estructuras de madera, de acero, de piedra, de hormigón. Funcionan en los tres o cuatro materiales. Y algo que es bien importante mostrarlo y saber que las proporciones del acero del arco respecto a la luz trabajan mejor en las relaciones entre L medios y L tercios, la altura del arco. Después de esto el arco empieza a funcionar más como una viga, entonces ya no es tan interesante. Les voy a comentar un minuto una experiencia que
que hemos tenido con esta estructura aquí en Camitaca, que es la planta ensambladora de computadoras de equipos. Esta luz tiene alrededor de 28 metros. ¿Ya? Esta estructura de cubierta era una cubierta autoportante que se está iniciando su tecnología acá en La Paz. Y para poder verificar si esta estructura era lo suficientemente resistente, se han hecho como unos 50 cálculos variando las alturas respecto a la longitud y se había determinado cuál era la carga crítica para la cual la estructura fallaba. Se tenía que hacer un análisis de estabilidad, como les decía, pero obviamente con estos se logran secciones muy esbeltas, muy amplias. Y habíamos determinado y habíamos demostrado lo que la especificación técnica del contratista decía, que la luz máxima era 26 metros. Cuando se iba variando la proporción de altura y luz, dentro de eso que les decía L medios y L tercios, cuando se iba variando esto, la carga crítica de pandeo, que se llama así, la carga crítica con la que colapsaba el techo, se aumentaba exponencialmente, llegando a ese límite de L tercios. Acá tenemos otro ejemplo interesante, ayer lo habíamos visto un poco. Tenemos la carga encima de varios sistemas de apoyo. Tenemos el arco que transfiere la carga finalmente a la fundación. Esta es otra vista. Seguimos con el concepto de arco, transfiriendo las cargas por apoyos lineales y la carga de las vigas. Aquí vemos casi todo lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Tenemos el sistema de vigas, el sistema de losas, el sistema de apoyos que son muros y el arco que nos sirve para vencer las luces o luces mayores. Y esta característica de este edificio es que está transfiriendo la carga a un arco y hace que la sección de este arco sea muy esbelta, porque el hormigón, como hemos visto, su comportamiento es muy bueno a compresión. Entonces, toda esta estructura está transfiriendo la carga de compresión, no tiene mucha tracción, tal vez un poco acá, pero es una forma de uso del arco, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos, aunque tal vez no sea un arco exactamente, parece más una viga por las proporciones que les decía, de la luz y el ancho, sí podríamos ver estéticamente que esto está funcionando como un arco. Otro tipo de ejemplo, como la misma edificación. Aquí se ve, ¿no? Un poco el tema del arco. Le Corbusier, la Maison Jaoul. Ese es Louis Kahn. Jaoul. Otro tipo de arco, un arco de hormigón con las vigas de hormigón, columna, pórtico. El arco transfiere la carga a esta viga principal y transfiere la carga finalmente a las columnas y la fundación. Lo interesante de esta estructura es que, si se fijan, esta luz es muy importante respecto a la sección de la viga. Pero es porque el arco mismo está funcionando como una gran viga que le da rigidez en conjunto a la estructura. Louis Kahn, Museo King. Louis Kahn. Esta es la misma estructura. Entonces, si se fijan, si usáramos las reglas que les había dicho en un momento sobre la viga, probablemente esta viga debería ser unos 50, una cosa así. Pero ¿por qué está funcionando esto? Lo que está generando esta estructura es que está utilizando el efecto de arco y está funcionando como una gran viga en arco. Se tienen las dos situaciones. El arco, que le da rigidez en este sentido, y en la estructura, en este otro sentido, está funcionando como una gran viga. Y si nosotros sacamos la rigidez de esto, seguramente es muy alta y eso nos permite tener condiciones muy grandes. Bueno, dentro de los elementos lineales, vamos a seguir hablando de elementos puntuales, están los tensores. Los tensores son elementos un poco más auxiliares en los cálculos, que, bueno, en algunas estructuras son elementos principales, pero normalmente acá en el medio hemos utilizado como elementos secundarios que solo están sometidos a fracciones.
Acá podemos ver, por ejemplo, en este puente evidentemente no es un elemento secundario, ¿no? Es un elemento principal que le da la estabilidad y la resistencia a esta plataforma. Pero en sí, el concepto de usar tensores es que estos trabajan a tracción, simplemente a tracción pura. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una solución que se hizo en el estudio. Como les dije, fue bastante... Esta es una luz importante para un volado que tenía una carga. Bueno, acá teníamos la carga que es la de uso y la luz es muy importante. Y por temas de deformaciones no podíamos permitirnos no tener un elemento tensor, el cual está trabajando. O sea, es un tensor no simplemente es un cable, puede ser una estructura de hormigón también. Esta estaba trabajando en su estado tensional como un tensor, para poder contrarrestar la deformación que podría tener este campo adelante. También nos sirven para poder extender luces. Este es un parasol, un elemento muy estético que tiene el edificio, que sin la presencia del tensor era bueno, o le ponían unas columnas, qué sé yo, para darle la estabilidad, pero aquí se ha aplicado la función del tensor. Este es el cualquier insulto de Sebastián Fernández de Córdoba. Y bueno, lo puse aquí no por este tensor de la marquesina de ingreso, que está muy bien y todo, pero lo puse aquí porque Sebastián me comenta que tiene tensores a los costados. Le digo, ay, qué bonito, pero es un adorno. No, no es un adorno. Eso es estructural, pero obviamente no absorbe sismo y no sé qué, ¿no? ¿Eso es cierto, ingeniero? Bueno, en este caso, sí, seguramente el estado tensional del edificio, cuando lo han sometido a vientos, estos son elementos de contraventeo. Entonces, para evitar las deformaciones del conjunto en total, del conjunto global, se han utilizado estos elementos puntuales que son contraventeos, que les digo, están trabajando a tracción. Tienen que estar trabajando a tracción para ser funcionales. El mismo caso se utiliza en las grandes cubiertas. Se han visto en las cubiertas metálicas, hay unas X que están, incluso los muros, son elementos que están trabajando para el contraventeo y son tensionales a tracción. Acá les decía, ¿no? Para poder tener la gran luz, para extender una luz, han utilizado el elemento tensor. Luego pasamos a elementos superficiales, ya no estamos con un elemento lineal. Este es un elemento estructural, pero ya que tiene un comportamiento superficial. Porque si bien acá estamos viendo que tiene cargas lineales, pero el empuje que es el principal elemento, la principal función que cumple el muro es de aguantar empujes, en este caso. Bueno, también cuando tenemos muros portantes en las imágenes que estaba presentando Cristian cuando ha iniciado, han trabajado muchos edificios con el concepto de muro portante. Entonces esos muros portantes tenían otro sistema de estado tensional. Entonces la variación que puede tener un muro es muy importante. Un muro puede estar sometido a cargas lineales, puntuales, superficiales, y es por eso que es un elemento muy noble para las estructuras. El predimensionamiento de la altura del muro es para poder tener una dimensión no muy loca, es la altura sobre 20, para tener, esto es el espesor del muro. Según los materiales podemos tener estos que son conformados, que son armados, pueden ser gaviones, podemos tener muros de hormigón y tenemos también muros de madera. Generalmente los muros de madera son entramados, porque bueno, tener un tablón es medio arriesgado con tener solo con tablones. Entonces cuando tenemos muros de madera es importante tener refuerzos para tener un entramado y que el conjunto general nos dé el comportamiento del muro. Bueno, aquí se ve
un ejemplo de cómo se han aplicado los muros estructurales como elementos estéticos, y a la vez son elementos portantes de la vivienda. Es otra vista donde vemos que aquí ha sido muros, muro acá, el muro de aquí abajo. Aquí ha habido mucha utilización del elemento muro. También existe una combinación, no siempre los muros van a ser súper extensos. Acá tenemos estos que ya sí tienen, se llaman en el medio como pantallas. Son pantallas portantes que ya, por la dimensión que tienen, pasan a su comportamiento, ya no es tanto como de una columna, sino ya vienen a ser muros. Ahí pasamos a otro elemento que es también elemento estructural superficial y que son los elementos principales ya de las construcciones, ¿no? Son las losas, los forjados que tenemos. Y bueno, acá tenemos la ejemplificación de una losa en una dirección. ¿Por qué hablamos de una dirección? Porque estamos utilizando elementos secundarios que transmiten en una sola dirección a otros apoyos principales la carga que están soportando. Son cargas superficiales que a través de sus elementos secundarios reparten la carga que tengan de uso acá a los elementos principales, pero lo hacen en una dirección, ya sea en función a la luz más corta. Generalmente se arman las losas en una dirección, no a la luz más larga. Para poder tener un predimensionamiento del canto, se llama, de la altura de la losa, una relación que hemos encontrado es que la altura viene dada por la longitud a vencer entre 25. Entonces eso nos va a dar esta altura, para tener idea, ¿no? Normalmente esto es para losas aligeradas. Cuando tenemos las losas llenas, que son solo de hormigón, a esta altura que se le ha encontrado, se le puede reducir hasta 5 centímetros. Siempre respetando que la altura que se haya conseguido sea trabajable. O sea, no podemos tener losas donde el armado, donde el estribado, donde el poner la mezcla sea casi imposible, ¿no? Siempre tenemos que también pensar en la funcionalidad y en el proceso constructivo de la losa. Bueno, ahí seguimos hablando, y dentro de la tipología de losas en una dirección tenemos estos elementos que son los secundarios. Pueden ser de distintos materiales también, pueden ser metálicos, prefabricados, pueden ser vaciados en sitio, pero llegan a cumplir la misma función y siguen comportándose como losas en una dirección. También tenemos losas en una dirección autoportantes, se llaman estas, que bueno, se han utilizado mucho en campos industriales. Estas son planchas metálicas que, plegadas de esta manera, aumentan su rigidez. Hemos hablado ya un poco de rigidez, porque no sería lo mismo si la tenemos plegada. Si no la tenemos plegada, se deformaría. Entonces, el entramado que tiene acá, el doblaje que tiene, le da mayor rigidez y nos permite tener el vaciado de una losa. Ahí podemos ver un poco más lo que les estaba diciendo, ¿no? El entramado, y estas son unas losas que se llaman autoportantes. ¿Por qué son autoportantes? Porque estas no necesitan un apuntalamiento. Entonces, en cuestión de velocidad de construcción, son demasiado útiles, porque estas ya no necesitas poner los puntales, ya sea de madera o metal, en cuestión de vida que todos conocemos. Estas trabajan desde el momento en que se las pone, aguantan su propio peso y el peso que se les va a inferir encima, para los cuales están diseñados. Aquí tenemos una construcción donde podemos ver losas, una variación de las losas, ¿no? Tenemos losas y las luces. Las luces son importantes. Acá tenemos luces más grandes, pero nos sigue funcionando en la solución de una dirección. Bueno, aquí son ejemplos donde han utilizado las losas en chape metálico, que están trabajando, transmitiendo la carga principal a una viga que es una viga estructural,
pero es una dirección la que comanda. Es lo mismo, con una vista también más bonita. Y bueno, entramos a las losas en dos direcciones. Estas losas en dos direcciones, la diferencia es que transmiten a los 4 lados, a sus 4 apoyos, o pueden ser 3 apoyos, las cargas. No están repartiendo solo en dos principales. Bueno, quería acotar un tema bien interesante de eso de las losas, porque seguramente se preguntarán cuándo considero 2 direcciones, cuándo considero una dirección. Y básicamente tiene que ver con la proporción que existe con la proporción que existe entre las dos dimensiones principales del elemento estructural o enfocado. Si la relación que existe entre el ancho y el largo es menor a 2, podría considerar que se debería armar adecuadamente una losa en 2 direcciones. Si esta relación que existe entre el ancho y el largo supera ese número 2, entonces ya podría considerar armar la losa en una dirección en el sentido más corto. Entonces, digamos, esa es una regla, no siempre se aplica, pero es una regla interesante cuando diseñamos las estructuras para que ustedes puedan ver en qué dirección se va a transferir la carga. ¿Y por qué nos interesa saber en qué dirección? Porque en la dirección donde se va a transmitir la carga voy a tener el elemento principal de viga que va a ser el que va a resistir la carga y va a transferir a las columnas y finalmente a las unidades. ¿Sí? La otra tipología son las estructuras, las losas macizas. Por lo general las losas macizas era una tecnología un poquito antigua. Dependiendo del uso que se dé a la losa, por lo general trabajaban en 2 direcciones o también en una dirección. De que sea una losa maciza no significa que trabaje necesariamente en las 2 direcciones. Va a depender justamente de esa proporción que les hablaba hace un momento entre las 2 direcciones principales de la losa. Entonces, este tipo de losas por lo general lo usamos en fundaciones, que es una losa, también una losa de fundición, son losas llenas, son más rígidas a cortante y también son más pesadas. Entonces, tratamos de evitar, porque lo que nos va en contra para la fundación y para la resistencia de las estructuras en general es el peso o la masa que tiene la estructura. Entonces, por eso se han hecho sistemas alivianados que nos resisten la misma carga y son mucho más eficientes. Pero eventualmente eso puede ser empleado en algunas estructuras especiales. En algún caso nos han pedido diseñar para un centro, un reactor nuclear que tenía un espesor que especificaba, la especificación técnica debería ser de 2 metros de ancho. Entonces ya eran otros retos, otras cargas especiales que se toman, pero era una losa llena básicamente. Las losas alivianadas, que también son losas en 2 direcciones, o pueden ser losas en una dirección, que como les decía, la función de esta es alivianar el peso, pero sin disminuir la rigidez y la resistencia de la estructura. Aquí podemos ver un ejemplo muy bonito, muy interesante y estético de un techo. La losa en una dirección, el mismo sistema. La losa en una dirección variando los sentidos. Yo la verdad no lo recomiendo mucho, pero es algo que también se hace en el medio. Aquí tenemos un ejemplo interesante de un edificio de Brasil. Sí, conocen Lina Bobardi, ¿no? Aquí estamos viendo, es una estructura muy interesante porque estamos viendo el sistema constructivo y el sistema estructural. Tenemos el gran pórtico, 2 grandes pórticos que están sosteniendo y básicamente toda la carga del edificio está descolgada desde el gran pórtico. Si se fijan las proporciones del edificio y de las columnas, van en relación a las cargas y las luces. No podemos tener columnas muy delgaditas, vigas muy esbeltas, justamente por el tema de rigidez y resistencia. Acá tenemos aquí se nota nuevamente, ¿no? Cómo está. Tenemos el gran pórtico arriba, pero
Tenemos el gran pórtico acá arriba, que la carga de esta losa se está transfiriendo eso, y tenemos aquí otro gran pórtico. Que por efecto de la arquitectura, habrán visto anteriormente, parece que el edificio estuviera flotando, pero en realidad se está transfiriendo la carga de las losas a este gran pórtico primero y a este segundo gran pórtico. Entonces, el efecto visual que tiene este edificio es que flota, pero en realidad no, está sostenido por las grandes vigas que están en proporción a esas reglitas que les hemos dado, ¿no? Obviamente, este es el Brasil, no hay mucho sismo, no hay un problema de sismo. Probablemente en Lima esto no sea tan fácil de hacer. Losas en una dirección sobre muros, básicamente es el mismo concepto. Tenemos las vigas que transfieren la carga en una dirección a los muros, y los muros son las estructuras voltantes, que ya no son las columnas, pero siguen teniendo la misma función. También hay una variación en los arcos. Veíamos anteriormente, cuando veíamos los arcos, cómo hacen la transferencia de cargas. Podemos tener elementos más esbeltos en el otro sentido, porque en conjunto la estructura funciona como una gran viga, y eso le da una gran rigidez. Otro ejemplo de losa en dos direcciones, como les decía, cuando la relación ancho-largo es menor a 2, podemos armar en dos direcciones. No es una regla general, pero es, digamos, una buena práctica. También en lo que se considera en dos direcciones hay elementos estructurales dentro de las losas que se llaman los ábacos. Los ábacos acá los pueden notar un poco, que básicamente se incluye en la estructura para absorber tensiones de corte. Obviamente eso lo va a ver el ingeniero, pero es bueno que lo sepan, que en algún momento se hace esto, o me diga, ¿por qué se hace esto? Se hace justamente para absorber esas tensiones de corte y funcionamiento. Tenemos las losas en dos direcciones apoyadas sobre muros. Ayer veíamos igual unos ejemplos interesantes de las losas, cómo se apoyan. Aquí tenemos otra estructura. Este es, no te vayas, porque yo tampoco sé. Este es Marshall Coleman, este es brasilero, esta es la casa Toblerone, hay varias fotos, pero me interesa que los ingenieros nos expliquen dónde está el truco. Hace rato os he dicho que parece que flota, no es la función de la Bobardi, pero no flota, está colgando. Fíjense, fijan que es un tema visual, ¿verdad? Es un tema visual que el arquitecto controla en tanto conoce el sistema, ¿no? Porque esa casa no está flotando, parece que está flotando, ¿verdad? Pero está ahí, tiene unos pilares que visualmente están pintados de manera que no los percibo con la vista, ¿no? Bueno, para tal vez acotar un poco, acá, como decía Cristian, tenemos el sistema de soporte, que son columnas. Probablemente sean columnas metálicas o columnas mixtas, como hemos visto en el edificio Sigan. Una técnica que, para poder reducir el tamaño, que nos dé una visualización más esbelta del sistema de soporte, es tener estructuras, columnas metálicas y de hormigón internamente, o directamente utilizar otro tipo de material o un hormigón resistente. Lo que es interesante de esto es, fíjense la proporción de la losa y las luces. Evidentemente esto está funcionando como una losa llena, y que este dimensionamiento en realidad, porque ya está ejecutado, está en proporción de estas luces y estas variables. Si ustedes tienen, si podemos conseguir los planos de esto, probablemente les decía, este espesor está entre los N sobre 20 o N sobre 18 más o menos el espesor de la losa. Entonces nos está dando ese elemento de predimensionamiento para que ustedes puedan proyectar. Obviamente hubiera sido fue poner aquí una viga, ¿no? Pero también hay este tipo de soluciones. Son un poco más costosas porque estamos utilizando mucho más material en desmedro de la rigidez, entonces tenemos que compensar eso. Ahí vemos el sistema constructivo, ahí está el sistema de soporte, el cerramiento de vidrio, caja de comunicación.
La losa, la segunda losa, si se fijan, está apoyada sobre esas columnas que son muy sutiles. El cerramiento de la segunda planta, que además soporta el techo, ¿no? Es interesante ver el concepto también de muro portante, porque muy probablemente la losa que es sostenida en este punto está siendo soportada por la superestructura metálica, que al mismo tiempo es el cerramiento de la estructura. Aquí hay otro ejemplo que va con eso mismo que les decía. En la biblioteca de Pancha tenemos el sistema constructivo, la losa muy rígida, que es una losa llena y de metal. Tenemos los elementos prefabricados, las luces, que además hacen que, además de ser prefabricado, sea portante. Entonces es un sistema muy complejo, ¿no? A pesar de tener más de 50 años. Más de 50 años. No sé si acá, yo la verdad no he visto un sistema acá en Bolivia de este tipo, pero me parece muy interesante por las grandes luces, por lo que han prefabricado el hormigón, por todo el sistema constructivo, ¿no? Ahí se muestra cómo funciona. Las vigas, aquí se fija la transmisión de cargas en este sentido, que transfieren en la dirección más corta la carga. Se sigue utilizando ese concepto, ¿no? ¿Por qué no lo ha hablado en el otro sentido? Porque no iba a funcionar bien, ¿no? Entonces el Pancha era el que sabía de ingeniería. Aquí vemos un proceso intermedio de cómo han ido uniendo los elementos prefabricados. Lo interesante de esta estructura es que tal vez por sí sola o con un elemento intermedio no funciona adecuadamente. La función de todo el complejo de la estructura es la solución estructural de los elementos estructurales que se habían diseñado. De la misma estructura tenemos el apoyo, la rótula. Esto no es muy común en estructuras de edificios. Sí, en puentes, ustedes pueden ir a ver varios puentes que tienen este sistema. La función de esto es transferir la carga y transferir solo la carga vertical y horizontal, no transferir momentos, como en algún momento lo hemos visto. Otro edificio del mismo arquitecto. Estos son los planos de la biblioteca. Como ven acá, tenemos todos los elementos estructurales. El muro portante exterior, las losas, las columnas de la parte inferior del edificio, muros estructurales, otros muros estructurales, etc. La casa del arquitecto. Es bien interesante esta estructura porque en la mayor parte de estas está hecho por elementos prefabricados. Como se puede ver acá, estas son losas prefabricadas, pretensadas. Aquí se fija incluso la unión entre los elementos prefabricados. Más adelante vamos a ver el esquema. Sigue siendo la misma lógica, ¿no? La transferencia de carga en un sentido a un elemento principal, que es la viga principal, acorde a las luces que tiene el edificio. Es otra vista del edificio. Aquí se puede ver cómo está el sistema constructivo, ¿no? Las losas prefabricadas para formar el techo. Acá nos está ilustrando muy bien cómo está funcionando esa estructura. Tenemos los muros portantes, se fijan ahí. Tenemos la gran viga que está transfiriendo la carga a los muros y finalmente a la fundación, y tenemos los elementos prefabricados en la cubierta, que son elementos pretensados, más livianos que los de hormigón armado por el tema del cable pretensado. Bueno,
Estos son ejemplos de estructuras especiales. Obviamente no es el propósito ir a esas estructuras de ese taller, pero vale la pena mencionarlas, ¿no? Esta es una tipología de estructuras que son especiales, pero se pueden usar siempre y cuando ustedes trasciendan el sistema constructivo, ¿no? Esto es una cosa muy objetiva, no es arbitraria. Esta cosa del Gehry sí, pero esto no, esto tampoco y esto tampoco. ¿Se fijan lo arbitrario? ¿No? Esto no tenía por qué ser así, un pañuelo arrugado al medio de algo, ¿no? Pero esto es un sistema constructivo que funciona así, con tensores y geotextil, etc. Y esto responde claramente al uso, porque parece que es un estadio. Entonces, fíjense, si quieren hacer cosas raras, es mucho más complejo porque tienen que conocer muy bien el sistema constructivo que van a utilizar para hacer eso. No es al revés. No es que me imagino un pimiento marrón de la cómo soluciona. Es con este sistema constructivo nuevo, o sui generis, o que yo no he visto antes, ¿qué puedo hacer? Es diferente. Y ahora el arquitecto Carvajal les va a mostrar un proyecto de verdad, de la vida real, que han desarrollado estos últimos meses los ingenieros, que es en SketchUp. De paso vean cómo se hace en SketchUp. Bueno, sabíamos que iba a ser un día de mucha información, sabíamos que iba a ser un día de mucho aprendizaje, y queremos terminar la jornada de hoy mostrándoles un ejemplo de la vida real, un ejemplo de la praxis del estudio. Este es un trabajo nuestro con los ingenieros acá, un encargo para Santa Cruz, un edificio industrial que tiene 3 bloques. Adelante, está en plena avenida Banzer, la avenida que va al aeropuerto. Y aquí partimos con todos los principios que nosotros explicamos en clases y que corregimos con ustedes. Entonces, para que vean que somos conscientes y somos muy, digamos, consecuentes con lo que hacemos, ¿no? Es un edificio que se llama ITEC Headquarters en Santa Cruz. Es un edificio de una empresa que vende y que implementa tecnología, que tiene 3 bloques. El que está en la avenida es su showroom, el bloque central es su edificio administrativo y el de atrás es su galpón y sus almacenes. Y desde luego tiene todo lo que nosotros les pedimos, ¿no? Tiene una modulación, el edificio aparenta flotar, aunque no lo hace. El edificio está elevado, 1 metro sobre el nivel de la avenida, por un tema de que es una tierra baja y que se inunda. La materialidad es clave porque la arquitectura es la representación de su construcción. Entonces es un edificio que cuando ustedes lo ven, pues es evidente de que está hecho, ¿no? Ahí el hormigón está clarito, el metal también, el vidrio lo propio. Entonces, parte de un módulo. Más adelante, en otra oportunidad, podemos desarrollar todo el proyecto, cómo están puestos los núcleos. Son unos núcleos compactos y centrales, que también son estructurales, que es lo que también nosotros pedimos en los proyectos. Pero claro, había que resolverlo estructuralmente. Nosotros pretendíamos que el edificio sea su estructura y nada más que la estructura. Y ahí interviene Julio, Miguel y Carlos, los socios del estudio, para decir cómo lo hacemos más eficiente, cómo lo hacemos más barato, y si puede ser lindo también, ¿no? Pero primero buscando eso de que sea eficiente, que sea barato, que sea modulable, que sea fácil de construir y que también nos ahorre un poco de plata en el tema constructivo. Entonces, ¿qué pasó? Aquí Julio les voy a explicar en qué consiste el sistema estructural. Yo solo les voy a decir que todo está modulado a 6x6. El módulo base es 1.20 por 1.20. Los bloques, como pueden ver, el de adelante, el showroom, el edificio administrativo y el galpón trasero tienen 36 por 12, 36 por 12 adelante, 36 por 12 al medio y 36 por 12 al final.
pero el chiste del edificio es la estructura. Vamos a dejar que Julio nos explique en qué consiste la estructura. Bueno, para empezar, cuando se ha desarrollado el proyecto, se ha tenido en cuenta el proceso constructivo y la tecnología que tenemos en el país, ¿no? Para empezar, los pisos que se iban a hacer en este sentido, se iban a poner las losas de planta baja, las íbamos a considerar de hormigones pulidos. ¿Por qué? Porque es un tema industrial, necesita alto tráfico, eventualmente nos resulta más barato que poner un porcelanato o un granito o algo así, es muy fácil de reparar. Por otro lado, las columnas, en la modulación que había planteado Ismael, las columnas todas son iguales. ¿Por qué? Mira, o sea, se podía hacer más chicas, circulares, con corazoncitos, como quiera. Pero lo que se quería hacer es tener un solo tipo de columna, porque básicamente las cargas que va a tener estas son muy parecidas. Y con el objetivo de optimizar el proceso constructivo y de ahorrar material de encofrado, básicamente. ¿Ya? Otro tema importante de esto es el núcleo central. Aquí nos da una posibilidad de apoyos que nos reducen las luces y nos llega a disminuir el espesor de la losa de este sector, el bloque administrativo. Por otra parte, se había planteado un sistema prefabricado de vigas pretensadas. Mientras nosotros construimos las columnas en situ, por el tamaño del terreno que tenemos, nosotros al lado estamos prefabricando estas vigas, estas grandes vigas de 12 metros de longitud, postezadas. ¿Con qué objetivo? De que una vez que se terminen de construir estas columnas, estas vigas queden listas para poder izarlas y ponerlas en su sitio final con la ayuda de unas grúas, de tal manera que ya tengan la resistencia suficiente y nosotros nos evitemos apuntalar y encofrar toda la losa, para empezar. Después, ustedes han debido conocer el sistema de viguetas prefabricadas que las vendemos y las construyen y las utilizan muy a menudo por acá. El problema que tenemos para abaratar los costos es tener un encofrado que va desde la planta baja hasta el techo, que aproximadamente son como 7 u 8 metros. Eso implicaría tener unos encofrados especiales o tener 2 o 3 niveles de encofrados de toda la losa. Son alrededor de 1.600 metros cuadrados. Si ustedes hacen los números, es un montón de plata. Entonces, lo que se ha querido hacer acá es poner un elemento estético que tienen acá se puede ver un poquito en el auditorio, más o menos eso, pero un poquito más grande la escala. Lo que estamos haciendo es poner dentro de la viga prefabricada y pretensada unos anclajes para poner unos elementos metálicos, de tal forma que me evite apuntalar desde la planta baja hasta el techo los elementos de viguetas que voy a poner encima. ¿Puedes pasar la vigueta? Entonces, una vez que se tiene el sistema de esos triángulos o esas pirámides que nos evitaban poner todo el apuntalamiento del edificio, nosotros podíamos vaciar la losa sin o con el uso de muy poca madera, que en este caso, por la longitud, por la amplitud que tiene esto, es uno de los ítems más costosos que lleva la construcción. Otra opción sería hacerlo por partes y esperar reutilizar 3 veces el encofrado, que de todas maneras el propio encofrado nos iba a ser costoso porque era un encofrado especial. Ya tendríamos que hacerlo metálico o a medida. En el mercado los apuntalamientos máximos que tenemos son hasta los 4,50 metros. Estamos hablando más o menos de 7,50 a 8 metros, entonces eso nos implicaba tener 2 plataformas de encofrado, entonces que nos duplicaba el costo de construcción. Entonces, una vez que hubiéramos tenido la solución ya vaciada la losa de cubierta, ya podíamos hacer el resto del tratamiento a un menor tiempo
y con actividades paralelas, prefabricando elementos con tecnología que la tenemos disponible en el mercado. Hay muchas empresas que nos venden elementos prefabricados y también empresas que nos hacen el tema de postezado. Y también saber de que podemos elevar estas grúas, las vigas están calculadas para que agarre una grúa y tenga la posibilidad de maniobrar y poner en su lugar el elemento estructural. Eso es todo, era una solución muy sencilla, pero creo que bastante ingeniosa para dejar de usar la madera o el encofrado, que es un tema muy importante cuando nosotros tenemos grandes alturas. No sé si tienen alguna consulta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a agradecerles a todos ustedes por la presencia de hoy y vamos a darles un nuevo aplauso, por favor, a Julio y a Miguel. Hemos querido cerrar con un ejemplo real para que vean cuáles son los criterios, para que vean todo lo que les exigimos en aula, modulación, materiales, pensar en la estrategia de la estructura que al final es una estrategia. Entonces, está muy claro, tenemos que hacer una jornada de muchos datos, de mucha información. Hemos visto gente atenta, anotando y con el celular sacando fotos. Calculo que podríamos llegar a compartir un par de imágenes también vía Telegram a todo el taller para que tengan más claro, todavía puedan repasar. Así que, nuevamente, si tienen alguna pregunta, los ingenieros a disposición. Adelante, por favor. Para el tema del volador. Queda. Adelante, por favor, te escuchamos. Para el tema del volador, podrían Estás durmiendo en los volados. en relación a la luz, no sé, un test de la luz o algo así. Un criterio de diseño de volados. Bueno, adelante. Había una imagen al principio pero más o menos depende del sistema. Si nosotros tenemos la viga continua, dependiendo cómo se transfieren las cargas, evidentemente en el volado podemos transferir de forma lineal o puntual, dependiendo de cómo se esté haciendo. Pero en una losa más o menos seríamos sobre la luz del volado dividido entre 15, entre 10, más o menos por ahí, dependiendo pero cómo está sostenido, si hay una viga después del volador, solo es el volado, ¿no? Pero eso transfiriendo una carga lineal. En una carga puntual, digamos que sería una viga específica, digamos como el estadio que se ve ahí, es mucho mayor, ¿no? Estaríamos hablando de L sobre 10, L sobre 8, más o menos esa proporción en la viga de volado. Wow, no sé si es esa la pregunta, o es la amplitud del volado. ¿Qué tanto podría volar? ¿Cuánto puedes volar? Depende del sistema que esté usando, depende de dónde es. Digamos, en una estructura normal, nosotros hemos hecho volados de hormigón hasta unos 3 metros, 4 metros, con estructuras casetonadas, alineadas y con unas vigas de borde importantes. Eso depende, como te digo. Ahora, en una ocasión nosotros hicimos un volado de estructura mecánica, pero que era más o menos 10 metros de luz. Pero era para un techo, no era para un auditorio, ¿no? Pero eso depende de la tecnología. Ustedes no sé si han visto, hay un edificio ahí debajo, por la plaza muy feito. Hay un volado que es más o menos 12 metros. Eso han utilizado estructuras postezado, son como unas cerchas de hormigón postezadas. Están postezadas en los dos sentidos, es casi como un puente volado. En puentes puedes tener volados muy grandes por las secciones y todo. Por ejemplo, en el puente gemelo, el punto crítico de construcción era un volado de 40 metros. Obviamente estaba sostenido por tensores, que son los obenques, que lo puedes ver muy evidentemente, y también está postezado en el eje del puente. Entonces, dependiendo de la solución que tengas,
podemos tener diferentes borrados. Yo te podría decir, hace unos 10 metros el hormigón se podría hacer, 10, 12 metros, pero ya tendríamos que ver la estabilidad global de la estructura en conjunto. Y es poniendo. Chicos, la próxima semana... tenía una pregunta del arquitecto Moreira y además que venga a cerrar el evento del arquitecto Moreira. Es una pregunta que hemos estado comentando con el arquitecto Carvajal respecto de las dimensiones de los muros y las columnas de hormigón armado. Los mínimos que se pueden hacer según la norma y los mínimos que se están haciendo o se pueden hacer fuera de la norma efectivamente. ¿Cuál es su experiencia en eso? ¿Qué podemos hacer nosotros? Evidentemente la norma es una recolección de experiencias, del buen uso de estos temas, que conlleva muchos conceptos y mucha experiencia. Los muros tienen un espesor mínimo de acuerdo a la normativa por muchos aspectos, que bueno, tal vez no está de más decirlo ahora, pero cuando nosotros utilizamos un muro de menor espesor que lo que dice la norma, no significa que no va a funcionar, significa que le va a dar más tarea al ingeniero, básicamente. Lo que hay que hacer es un análisis, esos espesores que nos dicen mínimos son para hacer análisis convencionales, por así decirlo, de las estructuras. Si nosotros estamos fuera de esos rangos, lo que va a implicar es que el ingeniero va a tener que analizar otro tipo de efectos dentro del muro. Nosotros hemos logrado hacer muros de 8 centímetros, pero combinados entre paralelos y perpendiculares para dar la rigidez total, global del edificio. O sea, obviamente, si uno analiza un muro de 8 centímetros de hormigón que le debe hacer como una lámina, no funciona. Pero lo que funciona es en su conjunto. Entonces, y ahí se tiene que hacer otro tipo de análisis, como es la estabilidad global, el paneo, efectos de influencia y otros temas que son un poquito más complejos, pero no quiere decir que no se pueda. Sí se puede, y también las cuantías nos van a aumentar y también va a costar un poco más el cálculo. ¿Cómo fue el tipo de mezcla? Por lo general, para los muros importantes de hormigón, necesariamente la norma nos dice un H25, no por temas de resistencia, sino por temas de durabilidad. Pero algo que es bien importante es tomar el tema constructivo. Normalmente a ese tipo de muro delgado deberemos ponerle un fluidificante o algo que nos haga trabajar el muro, y además nosotros hemos incluido el tamaño máximo del agregado, que sea el máximo 3/4 para evitar las cangrejeras y eso, porque eso sí sería muy grave, ¿no? En el proceso constructivo, tener algo que esté mal, entonces implicaría demoler el muro por el tamaño del muro. Y otro tema es que evitemos las fisuraciones cuando se hace eso, y se incluye algunos elementos que, como es la fibra de polipropileno, que nos evita la microfisuración. Como es un elemento muy experto, hay que tratar de evitar eso. Entonces se deben tomar otras consideraciones más para tener estructuras más expertas. Por favor. Tengo una pregunta sobre las estructuras de hormigón armado. ¿Cuál sería el tiempo de vida, digamos, que podría tener máximo, tal vez un parámetro donde nosotros podamos detectar si esta estructura ya va a ceder o cuánto tiempo deberíamos hacer? Está muy válida la pregunta. Todas las estructuras tienen una vida útil. Por lo general, uno proyecta en función de la importancia de la estructura. Por ejemplo, una represa que es muy costosa y muy cara, la proyectas a 100 años de vida. Un edificio debería estar entre los 30, 50 años, dependiendo de la importancia. Igual que las viviendas. Pero obviamente nosotros vemos en el medio que hay viviendas y casas que están arriba de los 100 años, incluso, ¿no? Pero más que cómo proyectar esto, yo pienso que es una segunda fase después de hacer el edificio, que es el mantenimiento del edificio, que también es otro tema que deberían tomar en cuenta
a largo plazo. Nosotros en la ciudad de La Paz, por ejemplo, hicimos un trabajo, un refuerzo estructural del edificio Ruicio, que es el Ministerio de Economía actual, que era una estructura que tenía alrededor de 50 años, 50 y pico años. Para poder verificar si la estructura estaba adecuada y que iba a funcionar, se hicieron varios análisis. Y un efecto y un fenómeno que hay en La Paz, en ciudad de cualquier lado, es la carbonatación, específicamente. Y la carbonatación es un fenómeno por el cual el hormigón se vuelve más frágil y más poroso. Y eso hace que el fierro de refuerzo, el acero de refuerzo, se corroa y pierda la capacidad cortante. Si tú no tienes ese fenómeno en esa estructura, que son estudios que se hacen, tú podrías seguir utilizando fácilmente estructura 50, 60, 70, 100 años. Acá en La Paz no es tan importante el tema de la carbonatación, no es tan agresivo. En otras ciudades, por ejemplo en Oruro, que hay temas ácidos y cosas, es mucho más complicado. Y en Santa Cruz, en lugares más húmedos, donde el acero es más susceptible a dañarse por el tema de la humedad. La carbonatación es inevitable, está en el medio, es por el uso, por la gente, por todo. Entonces, más o menos ese es el criterio que tú deberías buscar si quieres reutilizar o seguir utilizando una estructura determinada, hacer ciertos estudios. Obviamente hay otros más, pero ese es uno de los principales, pienso, desde la León al mar. Ahora el facilito. Pero no, espérate, en Oruro no hay carbonatación. Yo quería hacer una pregunta. ¿Han salido de la mitad? Sí. Ahí está. Además, simplemente agradecerles a todo el equipo porque es un estudio que ha estado en el taller y prácticamente el taller se está consolidando con volverse más intenso, más integral, más factible en hacer arquitectura. Y yo creo eso es muy importante en la formación de ustedes porque la UNSA sí es competitiva. Entonces ahí está una demostración y agradecerles a todo el equipo y felicidades. Un aplauso. Están usando muchos alumnos estructuras de acero. Entonces la pregunta, y para las edificaciones de 2, 3 pisos aproximadamente. Hay algunos de esos edificios, de los proyectos que tienen luces considerables. ¿Cuál es el criterio para decidir estructura de acero, estructura de hormigón armado? ¿Cuáles son los inconvenientes, las ventajas, las desventajas? ¿Cuál es el costo comparativo? ¿Cuál es el criterio? Obviamente, creo que la principal limitante es el costo. Bueno, normalmente cuando hace un proyecto es el costo. Pero además también es la técnica, porque acá tenemos muy pocas estructuras de acero importantes. Podemos ver, yo tengo la proporción más o menos del edificio, el Palacio Legislativo, que debe ver que es estructuras metálicas. Bolivia no produce acero, así que te tienen que importar, por ahí es un tema, ¿no? Pero ya, si no es limitante el costo, también es la técnica. Como les decía, lo costoso en las estructuras metálicas es ya el proceso de construcción. Se tiene que tener mucho control de calidad. El proceso de diseño es un poco más complejo en términos de ingeniería. Se pueden vencer más luces, evidentemente, se pueden vencer grandes luces con acero, pero que solamente afectan directamente al costo. A nivel de proyecto creo que no había ningún problema, a no ser que tengan un proyecto bien específico. Pero sí, ambas soluciones funcionan. Con las estructuras de acero podemos hacer luces mucho mayores, mucho mayores. Pero en realidad, como les decía, solo es el costo al final, porque podríamos tener la misma estructura de acero o de hormigón y funcionar igual, ¿no? Como hemos visto que hay varias opciones, varias formas, es más la creatividad de la parte del arquitecto, pero no había ninguna limitante en ese sentido.
sería el solo costo, entiendo, y técnicas es que lo van a ejecutar, porque no cualquiera hace estructuras de acero en el medio, ¿no? Necesita un mayor control, más riguroso. ¿Cómo está? Buenas noches. Una última pregunta, por favor. ¿Sabe? Yo he leído a partir de una materia que se pasa en la facultad, análisis estructural 2, con un ingeniero, etc. El punto es que el ingeniero nos ha hecho leer un poquito de lo que es la norma AS CBH 87 del hormigón armado en Bolivia. Entonces ahí especificaba que las juntas de dilatación debían ponerse cada 25 metros, como por ejemplo lo he podido ver en derechos reales, que se encuentra allá en el Alto, en la terminal del Alto, y bueno, acá en nuestra facultad, ¿no? Acá tenemos una junta de dilatación. Entonces, me encantaría por favor que nos des un nuevo criterio y experiencia, ingeniero. Sí. Bueno, supongo que saben qué es una junta de dilatación. Si no, aquí hay una junta. Las juntas de dilatación, como dice su nombre, es para que la estructura se dilate sin dañar la estructura. Y se pone un elemento que puede ser un neopreno, puede ser un hueco, etc. Y la función que cumple es que si tienes una estructura muy larga, por efectos térmicos la estructura se va a dilatar. Entonces, sí se puede calcular y sí se puede hacer, se puede absorber esa deformación, pero eso implicaría hacer un refuerzo mayor en el sistema de pórticos y de losas. Lo recomendable es lo que tú dices, que esté entre 25 metros hasta unos 50 metros podríamos ir. Yo he visto en alguna bibliografía hasta 50, 60 metros se pone la junta de dilatación. Obviamente más allá de eso ya necesita un análisis especial. Como nos decía la norma, nos da una serie de consejos muy útiles. Vale la pena cumplirla. Pero si eventualmente tú necesitas hacer más que eso, entonces hay que hacer otro tipo de análisis. Normalmente cuando hacemos el edificio, y se los digo así abiertamente, no hacemos un análisis por dilatación térmica, simplemente les decimos, esto es lo recomendable. Ahora, si no se puede, bueno, hay que hacerlo. Y eso obviamente va a implicar un refuerzo mayor en el sistema porticado para evitar que se fisuren las estructuras, ¿no? Básicamente sería eso, pero va entre 25 y 50 metros. Por ahí hay un libro, un texto que es de carácter. Es un autor español, no recuerdo ahorita el nombre, pero es bien Calavera. Es un español, ¿verdad? Calavera. No, Calavera. Si tú buscas ahí la bibliografía, en función del tipo de fundación, en función del tipo de sistema porticado, te da un rango de cada cuánto es recomendable poner la junta de dilatación. La estructura es relativa, ¿no? En la serie igual que se Vamos a dar por cerrado el evento. Y antes, agradecerles mucho a Julio y a Miguel por la disposición que han tenido, por el tiempo que han dedicado a este trabajo. Y por otro lado también les comunico a ustedes que existe la posibilidad de que la próxima semana nos visiten para ver los avances de los proyectos en los talleres. Entonces, en el proceso del segundo anteproyecto vamos a poder contar con la opinión de ellos para darnos un golpe en la cabeza a cada uno. Bueno, con ese anuncio, nuevamente les pido por favor un gran aplauso para los compañeros. Que tienen tarea para el lunes.